Hola, muy pero muy buenos días para todos ustedes los nacidos bajo el signo de Géminis. Les doy la bienvenida a este su canal Aleli Astral. Si es la primera vez que nos visitas, no olvides suscribirte. Te cuento que ahora tenemos más de 50 premios semanales, por eso te invito a quedarte hasta el final para que sepas cómo ganarlos. Esto lo hacemos como agradecimiento porque por ustedes podemos alimentar nuestro refugio de animalitos rescatados. Contarles que esta es una lectura general, no tiene fecha, no tiene sexo, no tiene género, que si al día de hoy no resuena, simplemente déjenlo pasar, no se carguen o vayan a su signo ascendente. Si no conocen el suyo, en la cajita de descripciones les dejé el link. También les cuento que ya tenemos abierta agenda para lecturas privadas hasta mitad de octubre, entonces quedan poquitos cupos. Si quieren una, pues pueden escribirnos y les contactaremos. Bueno, esta lectura tiene varias partes, un mensaje general, luego el amor y luego el dinero. Comenzamos con el mensaje general para todos los Géminis. Recuerden que este es el horóscopo de Géminis, el tarot de Géminis, Géminis hoy. Y te dice, lleva paz y sabiduría. Hay una situación súper importante que ustedes están viviendo o van a tener que atravesar durante los días que vienen y necesitan manejarlo con la mayor inteligencia emocional posible, Géminis. No es momento de acelerarse, no es momento de atravesarse, es momento de pensar con cabeza fría cada cosa que vas a decir y cada cosa que vas a hacer. Te vas a ver como en la opción de salirte de las casillas, vas a estar tentado a esto, pero van a haber muchas personas analizándote y necesitas concentrarte y actuar de la mejor manera posible. Pensamiento y comportamiento táctico durante estos días, Géminis. Vamos a ver qué mensaje hay para todos aquellos que tienen una conexión de amor con alguien. Puede ser el crush, el novio, el amante, el ex. Pueden estar juntos o separados o incluso en este momento estar en contacto cero. Vamos a ver. Y en este momento les pido que en su mente digan el nombre de esta persona especial. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora en esta segunda barajada vas a decir el nombre tuyo y el nombre de esa persona especial. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bueno. Comenzamos con los pensamientos de esta personita. 2 de bastos, 4 de copas, copas invertidas, la reina invertida, el 6 de copas invertido, la fortaleza, el rey, el 6 de espadas invertido, el 8 de copas y finalizamos con el 9 de bastos. Esto con eso más. Ahora preguntamos el tarot egipcio. ¿Cuál es el primer pensamiento que se le viene a la cabeza a esta persona cuando piensa en Géminis? Bueno, a través de este 2 de bastos me dice mucha prudencia. Necesito actuar con prudencia para poder tener el amor de Géminis. Necesito actuar con mucha mansedumbre y mucha calma porque no quiero perder realmente lo que hemos construido y lo que tenemos entre nosotros. De ahora en adelante quiero poner todo de mi parte, de ahora en adelante quiero que funcionemos como una alianza, quiero que salgamos adelante. Aquí estás tú, Géminis, y te dice quiero que ahora todo fluya entre nosotros. Este 4 es una carta maravillosa y a pesar de que varias cartas en esta lectura se encuentran invertidas, no quiere decir que la tirada sea negativa para ti. De hecho, esto me habla acerca de un nuevo ambiente, de mucha afinidad, de un aire que refresca esta relación, de un aire que transforma todo en esta relación, de un aire muy diferente. Si las cosas venían tensas, van a empezar como a percibir cómo todo poco a poco se va calmando, cómo todo poco a poco se va tranquilizando, se va transformando en algo maravilloso, en algo bueno, en algo positivo. Entonces considero que vale la pena realmente como que sacar adelante esta relación. Me dice este 2 de copas invertido, sin embargo,
que hay falsas amistades que se están oponiendo a esta relación, que quieren causar celos, que quieren causar separación, que quieren causar obstáculos. Falsos amigos, aquí veo una mujer de cabello negro, una mujer de una piel un poco más trigueña, quizá como la mía. Y esta persona puede ser de signo Libra, solar, ascendente o de Libra en Venus. Y esta persona realmente quiere como verlos a ustedes separados. Sin embargo, no se va a interponer entre ustedes y ese futuro mejor que viene. La resolución de esta situación, representada por ese 6 de copas invertido, me dice que ustedes van a poder salir avantes de todo este proceso, que ustedes realmente van a poder superar cualquier obstáculo que se presente en el camino. Me habla acerca de un futuro mejor, me dice que ustedes de verdad tienen un amor indomable. Esa es la carta del amor indomable, del amor que soporta, que tiene toda la fortaleza, del amor que lucha con su espada, del amor que es firme, del amor que no cae en dudas. Viene una celebración para ustedes, para aquellos que se encuentran en contacto cero separados, va a haber un encuentro a través de unos amigos en una celebración o en un evento social. Les conviene ir porque a través de esto van a poder aclarar muchas dudas y van a haber reconciliaciones. Entonces, esas celebraciones durante estos días es súper importante que las hagan, es súper importante que se encuentren porque se vienen reconciliaciones. Como te digo, viene esa persona con esta actitud de colaboración, con ganas de proponerte un medio ambiente, un medio amoroso, un medio de la relación como más fluido, no sé. Sin embargo, aquí estás tú vas a ser como el indeciso, tú vas a ser la indecisa. Ese 9 me dice que tú vas a ser quien va a estar como queriendo tener un poquitín de orgullo y manteniendo la distancia emocional con esta persona dentro de la conversación. Así que siento que valdría la pena ceder un poquito, Géminis. Por su parte, otra vez acá te sale la carta de la fuerza. Me dice el tarot egipcio que realmente ustedes son ese amor indomable, ese amor fuerte, ese amor cargado de la fortaleza, del valor, de la entereza que puede superar cualquier obstáculo, sea una persona, sea una situación, lo van a poder superar. La carta del juicio final me dice que viene una determinación o una decisión importante para esta relación. Viene esa determinación a través de la cual ustedes van a poder ver como solucionadas muchas circunstancias entre ustedes. Van a haber cosas que se tienen que aclarar, van a colocarse los puntos sobre las íes, pero les conviene muchísimo a ustedes poder como solucionar o poder solventar unas diferencias y tomar una decisión firme, tomar una decisión clara respecto a hacia dónde va esta relación. Pero si a mí me preguntas y le preguntas a las cartas en este momento, creo que les conviene solucionar las cosas porque esta persona sí quiere algo en serio. El amor entre ustedes es muy fuerte, la conexión veo que es una conexión salvaje, una conexión llena de mucha vida, de mucho fuego. Es impresionante la energía que se siente y siento energía también de renovación y de reconciliación en ustedes. Entonces me alegra, me encanta darles estas buenas nuevas a todos los amigos de Géminis en el amor. Me dice, acepta una guía en la crisis. Definitivamente, si estás muy perdido, déjame decirte que este mensaje es la señal que estabas pidiendo, que estabas preguntando acerca de qué hacer con esta relación. Aquí tienes tu respuesta, te dice el universo. Aquí sabes lo que va a pasar, sabes entonces cómo puedes proceder y puedes tomar esta decisión firme e importante. El oráculo del amor te dice mucha química, mucha química entre ustedes dos. O sea, como te decía, el nivel de química, el nivel de fortaleza que veo, de entereza de esta relación, es algo súper fuerte. Bueno, vamos a pasar a la lectura de todos los que están solteros. Y veamos qué viene para los solteros. Dar un salto de fe. Da un salto de fe porque viene una persona que te va a dar mucha tranquilidad.
Ya es momento para algunos de ustedes, solo hay que liberar esos temores y dar ese paso y ese salto de fe. Si quieres tener una relación con alguien, viene una persona que te va a dar mucha paz, mucha tranquilidad, mucha seguridad. Hay alguien que te piensa con muchas esperanzas a ti que estás soltero y esa personita, cuando hablas con él o con ella, sientes mucha tranquilidad. Entonces creo que vale la pena esforzarse por realmente como salir adelante con esta relación. Bueno, no te preocupes porque todo, absolutamente todo va a estar bien, te dice el tarot. Entonces, nada, sigamos adelante y avanza y progresa en tu vida porque todo estará bien. Por su parte, el tarot de los egipcios te dice la carta de la tranquilidad. Mira cómo todo va conectando. También te sale la carta de la tranquilidad. Como te dije, esta personita traerá mucha tranquilidad, mucha seguridad a tu vida y vale la pena. El tarot de los ángeles, a ti que estás soltero, te dice, serás fecundo en hijos y cosechas. Es alguien que te trae mucha buena suerte. Solo da este salto de fe porque tu intuición te dirá en el fondo que es la persona correcta. No lo sabotees, no lo pierdas. Por su parte, el tarot respecto a la economía les dice en este momento, cuidado con sociedades económicas, no les conviene, van a estar tentados en asociarse para un negocio, no les conviene, les traerá pérdidas, problemas, separaciones, disgustos y hasta pleitos legales. Entonces, mucho, pero mucho cuidado con esto. El tarot de los egipcios les dice, la soledad, solitos por ahora para negocios, número de la suerte el 61. Y a ti que llegaste hasta el final, agradecerte y bendecirte. Contarte que los requisitos son los siguientes. Primero te voy a contar los premios. Número 1, la lectura privada que sorteo los viernes. Número 2, 50 respuestas para 50 comentarios que nos hayan dejado en la semana nuestros suscriptores. Y número 3, las respuestas en vivo que se pueden ganar. Para todo esto debes estar suscrito con la campanita activada, haberle dado like a este video y escribir la palabra clave en los comentarios. La del día de hoy es renacer. Bendiciones a todos ustedes y los llevo en mi corazón. No olviden compartir este video.